Lo busco porque el pan que me da me sacia. Y vamos a ver en Juan 6:26, a ver qué nos dice 6:26 y el 27. Dice la palabra del Señor, cuando lo tengan digan amén. Juan 6:26 y 27. Amén. Dice el Señor, como les dije hace rato, toda la palabra del Señor nos enseña, nos dice lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Respondió Jesús, amén. ¿Lo tienen? Amén. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces en el 27 nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Amén, aleluya. Gracias. Dios el Padre. Gracias, Señor, por esta Gracias, noche maravillosa, Cristo, Señor, Dios y que nos Padre permites eterno, estar de aquí gloria. reunidos, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, Dios. Yo te pido que seas tú, Señor, Gracias tomando por el tu control de este amor, tu culto, linda Señor. misericordia. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, Señor, de verdad, derramándose en cada uno de Gracias nosotros, por Señor. estos jóvenes. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a Señor, conocer tu toca palabra su corazón. y a conocerte a ti a través de esta Gracias, palabra, Señor. Señor. Ayúdanos esta Llénanos, noche, Padre. Señor, de Te doy tu las amor, gracias porque es un misericordia, privilegio el que me hayas Llénanos, escogido, Señor, para Padre llevar Santo. esta palabra tuya, Señor. Llénanos de Te su agradezco, Señor, y te pido que misericordia, seas Padre tú, Santo. Señor, hablando a través de estos labios. Gracias. Que no sean mis Gracias, pensamientos ni Padre. mis ideas, Perdóname Padre, si te he sino que fallado, seas tú, Señor. Señor. Aleluya, Con mis ojos, aleluya, con mis oídos, aleluya. con mi- Gracias te doy, Señor. Gracias, Es una Señor. bendición, Señor, Gracias, poder Jesús. servirte, Señor. Gracias, Es una bendición el porque poder eres estar lindo, aquí esta abogado, noche, Padre Señor, de tus a tu hijos, lado, Padre Señor. mío. Ayúdanos, Gracias, Señor. Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Háblanos, Jesús. Señor, que tus siervos estamos atentos Gracias, esta noche, Jesús. Señor. En Gracias. el nombre de Jesús. Amén, amén, Gracias. amén. Gracias. Se pueden sentar. Amén. Toman sus lugares. ¿Por qué buscamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué buscamos? Cuando muchos llegamos porque por alguna necesidad, ¿verdad? Muchos han llegado por alguna necesidad, otros hemos llegado por curiosidad, Sanidad. otros han llegado por alguna sanidad, porque están enfermos y no les han desahuciado los doctores. ¿Por qué buscamos a Jesús? En este versículo de 6:26 que acabamos de leer, el primero, Jesús lo usó para llamarnos la atención en una forma de reprensión a todos los que seguimos en este tiempo. Y nos dice muy claramente el por qué lo siguen. En ese tiempo él se dio cuenta de que él sabía por qué lo seguían. Acababa de alimentar a 5,000 antes de que dijese esta palabra. Antes en ese capítulo nos describe cómo alimentó a 5,000. Entonces cuando él se había ido a cruzar el lago y luego regresó, pero como no lo habían visto y estas personas lo fueron a seguir en otras barcas, pero lo estaban buscando. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo el Señor? Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, porque les había dado el pan para que se alimentaran. Entonces ellos lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque los había alimentado, porque les había dado algo material. Entonces ellos estaban ¿qué? Siguiéndolo porque querían más, querían sacar provecho de esta situación. Pero él les dice en el 27 ¿qué? Trabajad no por la comida que perece, que no trabajen por esa comida que perece. La comida desaparece, hermano, sino que ¿qué? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, ¿quién es el que la tiene? El Hijo del Hombre os dará, o sea, nuestro Señor Jesucristo, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. 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 Así, en este día, en este tiempo, se vuelve a repetir la historia, se vuelve a repetir la historia. Muchos buscan de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, buscan de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando ¿qué? Cosas materiales. Están buscando cosas ¿qué? Ese pan que los sacia, que los llena. Ese placer de tener cosas.
Y muchas personas están, ¿qué? Están predicando ese tipo de evangelio. Un evangelio totalmente distorsionado. Y en lugar de darnos cuenta de las señales que el Señor hace, esas grandes señales que están sucediendo hoy en día, que estamos cerca del fin, muchos no están viendo las señales. Solamente están viendo el beneficio que pueden tener material al seguir a Jesucristo. Así como lo hicieron esos seguidores en ese tiempo, les digo, ahorita se está repitiendo la misma historia. Vamos a ver muchas iglesias llenas. ¿Pero por qué? Porque les están prometiendo grandes cosas. Los evangelistas, los pastores están prometiendo que si das $100 vas a tener, ¿qué? 10 veces más. Basado en la palabra de Dios, pero distorsionada. Pero solamente hay una gran señal que el Señor ha dado, que dijo que no daría más señales a ninguno de estas personas, sino una gran señal que fue la de ¿qué? Que el Hijo del Hombre estaría 3 noches en el vientre de la tierra, como estuvo Jonás, que es la señal de Jonás. Hoy, mis hermanos, igual que en ese tiempo, muchos siguen a Jesús porque son saciados de sus necesidades materiales diarias. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la historia se repite? ¿Por qué se repite? Mírense, hermanos, la historia se repite porque muchos de los nuevos pastores, evangelistas, maestros, otros autonombrados apóstoles y profetas han venido a enseñar un evangelio totalmente cambiado a lo que enseñó Jesús. Este evangelio que estos hombres predican se enfoca en lo material más que en lo espiritual. Ellos sacan de contexto las escrituras para así lograr su propósito de un mensaje de materialismo y prosperidad. Veamos qué es contexto y texto. Son dos cosas diferentes. El texto y el contexto son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre texto y contexto? El texto es un término altamente específico, o sea, es una palabra escrita como tal, mientras que el contexto es el trasfondo, es el marco, es el escenario, la situación que se rodea a ese evento. Entonces, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, no solamente debemos de leer un versículo, tenemos que leer qué hay antes y qué hay después para que lo podamos entender. Pero ellos nos han puesto estos versículos exclusivos que ellos han sacado de contexto. ¿Para qué? Para convencerte y decirte que Dios va a dar todo lo que tú quieres y necesitas materialmente. Entonces ellos están jugando con la mente de las personas, por eso usted ve iglesias completamente llenas, porque los están, ¿qué? Están jugando con su mente de estas personas. ¿Cuál hombre no quiere tener grandes riquezas? Todos queremos grandes riquezas. Entonces cuando te hablan de grandes riquezas que el Señor Jesucristo te va a dar, ¿qué es lo que haces? Esas iglesias se llenan. Porque ellos están, ¿qué? Sacando de contexto la palabra de Dios. El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje. O sea, el mensaje, un versículo, como ahorita vamos a ver unos ejemplos. Un versículo no quiere decir lo que tú a veces piensas hasta que tú leas lo antes y lo después que está escrito. Entonces tú vas a entender qué es en realidad lo que te está diciendo el Señor. Esto te ayuda a qué y te permite a que tengas una correcta comprensión de la palabra de Dios. Por ejemplo, te van a mencionar solamente en Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Es una de las cosas que ellos usan mucho para decirte que tienes que diezmar, que tienes que dar, porque de Dios nadie se burla. Y luego te dicen el versículo solamente, aquí si tú solamente lees el Gálatas 6:7, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Eso te lo dicen así, fuerte. Entonces tú, ¿qué? Empiezas a temer. Entonces, y luego te piden, después de leerte esto, te piden. Entonces tú piensas que tienes que sembrar tu dinero para que te den más, para que cosechar. Cuando en realidad no está hablando de eso el Señor. El Señor está hablando de otra cosa. El Señor está hablando... Déjame, no sé qué me pasó aquí.
el Señor nos está hablando de otra cosa. Vayamos a buscar a Gálatas, a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor en realidad. No nos está amenazando. Ellos con esta palabra te amenazan casi, porque te dicen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces ellos te están, ¿qué? Te están poniendo temor, te están poniendo temor de las cosas de Dios, cuando no es eso lo que te está diciendo el Señor. Veamos qué más dice después en el 8, si lo pueden buscar. Amén. Ellos te están diciendo que siembres, que des el dinero porque vas a sembrar, porque vas a cosechar más. Pero no te leen el siguiente versículo, el cual se necesita leer para saber el completo contexto de lo que está hablando Dios por medio del escritor de Gálatas. Amén. Veamos Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecha destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Amén. Y si seguimos leyendo el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿En algún momento habló de dinero? No. Dice que el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará. O sea, lo que nos está diciendo es que si tú te portas mal, si tú siembras maldad, si tú haces maldad, ¿qué vas a cosechar? Destrucción. Porque la maldad te lleva a la destrucción. Cuando tú te portas mal, ¿qué es lo que te pasa? Siembras destrucción. Nunca habló de dinero, pero ellos te leen solamente el 6, ¿qué? Sí, El 6, 7. Y no te dicen nada de lo demás. Te ponen un temor en tu corazón, te ponen un temor de que si no das, y que Dios no puede ser burlado, que no cosecharás, que no recibirás. Cuando la palabra está diciendo completamente otra cosa. Lo que tenemos que hacer es ¿qué? Ahora que ya lo leímos casi todo el mensaje, nos damos cuenta que no nos está hablando de sembrar ofrenda de dinero, sino que te está hablando de las obras que hacemos, de nuestra forma de actuar, de tratar a los demás. Si yo siembro para agradar mi naturaleza pecaminosa, o sea, trato mal a mis semejantes, amigos, trabajadores, familiares y demás, solo para yo sentirme superior, de esa naturaleza pecaminosa cosecharé destrucción. Pero si siembro para agradar al Espíritu Santo, que es Dios, cosecharé vida eterna. Eternamente. Y luego nos enfatiza que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Amén. Así es que está hablando de nuestra forma de ser, nunca está hablando de dinero esta palabra, pero ellos te la usan para hablar del dinero que ellos quieren que tú des en ese momento. Amén. No habla nada de dinero, no tiene nada que ver esta escritura con dinero, ni mucho menos que siembres tu dinero para que coseches más dinero. También estos predicadores enseñan que si siembras recibirás el 100 por 1. Es otra de las enseñanzas de ellos. Te leen Marcos 10:29, donde te dice que si dejas padre y madre y hermanos y hermanas y mujeres y hijos y tierras por causa de mí y del Evangelio, que recibirás 100 veces más ahora en este tiempo. Te lo ponen así de bonito, que si dejas todo esto, Marcos 10:29. Respondió Jesús y nos lo está diciendo el Señor: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no, dice en el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el ciclo venidero la vida eterna. Aquí tampoco está hablando de dinero. Habla de que tendremos el 100 por 1 de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y así exactamente es lo que sucede. Si nuestros hermanos de sangre nos abandonan porque seguimos el Evangelio, que sucede muchas veces, nuestros hijos a veces nos abandonan porque seguimos el Evangelio, nuestros padres a veces nos abandonan porque seguimos el Evangelio. ¿A cuántos no los amenazan los padres que si siguen este Evangelio porque ellos son católicos o son de otra denominación, que ya no les hablan?
Entonces él está hablando de cuando nosotros perdemos estas familias porque seguimos el Evangelio, vamos a recibir 100 veces más. Pero ¿qué es lo que recibimos? Exactamente, si recibimos ¿qué? 100 veces más. Ahora yo tengo ¿qué? Muchos hermanos, Amén. muchas hermanas, Amén. Aleluya. tengo muchas madres, Aleluya. muchos padres. ¿Por qué? Porque Amén. todos los ancianos los puedo considerar mis padres en la iglesia. Tengo muchas tierras que conquistar. Tengo muchas casas porque me imagino que algún hermano no me negaría la morada una noche. Por eso tengo 100. ¿Por qué? Por uno. Pero nunca habló de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si leemos antes de todo esto que el Señor dijo, unos versículos antes, ellos te dicen que si das $100 vas a tener 1000, que si das 1000 vas a tener 100,000, que si das 100,000 vas a tener 1,000,000. Esa es la forma que ellos te predican. Pero antes de que dijera esto, acababa de decirles a un joven que le preguntó qué debería de hacer, unos versículos antes, para alcanzar la vida eterna. Entonces ellos te prometen que vas a ser rico, que vas a ser rico si diezmas y das y ofrendas en ese momento. Si das $1 se van a hacer 100, si das 100 van a ser 1000. Entonces esto contradice totalmente la palabra de Dios, porque antes de que él dijese estas cosas, el Señor Jesús acaba de decirle a un joven que vino delante de él y que le preguntó que cómo heredaba la vida eterna, y le dijo que siguiera los mandamientos, que hiciera todo lo que tenía, que honrara a su padre y a su madre. Y el joven le dijo que él ya hacía todo eso, pero el joven era muy rico. Entonces le dijo Jesús: solamente te falta una cosa. Le dijo: vende todo y repártelo entre los pobres. Y el joven, ¿qué pasó? Se fue triste, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces es cuando Jesús les dice a sus apóstoles: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero ellos te presentan el 29 de que vas a ser rico. Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo que cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Entonces, ¿por qué ellos te cambian la palabra de Dios? Porque ellos te prometen que vas a ser rico. Entonces, si te leen solo Marcos 10:30, te prometen que recibirás 100 por uno. Y te lo dicen así. Das $1 por amor al Evangelio y te corresponde recibir 100. Das $10 y recibirás 1000. Das 1000 y recibirás 100,000. Sé que puedes multiplicar, pero quiero que veas en blanco sobre negro cuán tremenda es la recompensa del 100 por uno. Das una casa y recibes 100 casas, o una casa que vale 100 veces más. Das un avión y recibes 100 veces el valor de un aeroplano. Das un automóvil y la recompensa te suministrará automóviles para toda la vida. En otras palabras, Marcos 10:30 sería un buen negocio, ¿no? Para nosotros los cristianos. Sería un buen negocio, pero no es así. No es así. Así te lo presentan los que te quieren estafar, te quieren quitar tu dinero, te quieren tener pensando que vas a recibir cuando no es la palabra de Dios. Acaba de decir que cuán difícilmente entrará el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, ¿por qué él va a querer? Si le acaba de decir a este joven que venda todo, entonces ¿por qué va a querer que tú seas rico? ¿Por qué va a querer que tú seas rico? Ellos te presentan este evangelio de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de dónde entramos y cómo nos lo presentan el evangelio, porque el evangelio lo han distorsionado, lo han cambiado para beneficio de unos cuantos solamente. Hay una historia de un joven que el pastor estaba predicando y le dijo que entregasen con este tema del 100 por 1, que entregase su automóvil. El joven, pensando que iba a tener un Volkswagen, pensando que iba a tener un carro mucho mejor, le entregó el carro a la iglesia. Pasaron 6 meses, nunca recibió ningún otro carro, nunca pudo tener otro carro. ¿Qué pasó con este joven? Por la gran mentira, dejó el evangelio, se fue, dejó la iglesia, dejó de buscar de Dios. ¿Por qué? Pero no era culpa de él, era culpa de cómo le presentaron el evangelio, de cómo le enseñaron. Están enseñando mal.
Por eso dice su palabra que acabamos de leer, que no busquemos ¿qué? Ahí en Juan, cuando empezamos, que no busquemos la comida que perece, sino que busquemos la comida ¿qué? La comida eterna. Vida eterna. Amén. Entonces, están siendo engañados miles y miles de personas. Ustedes van a ver iglesias llenísimas. ¿Por qué? Porque les están predicando todo esto que es una falsedad, es una mentira. Entonces están en esos lugares llenos buscando ¿qué? Recibir 100 por 1. Pero Él nos dice que cuán difícilmente entrará al reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Jesucristo o al predicador que me ofrece que si doy $1,000 recibiré 100,000? Yo creo que mejor le creo a Cristo. Amén. Él no aleluya. miente, Él es fiel y su palabra es verdadera. Amén. Por estos tiempos, por ese engaño es por lo que hoy se repite lo mismo que sucedió en aquel tiempo. Muchos están siguiendo a Jesús por el pan material que estos evangelistas, pastores, profetas y apóstoles prometen que recibirás con sembrar una semilla de fe. Es otra palabra que ellos te usan. Siembra una semilla de fe y que recibirás el 100 por 1 es la otra. Muchos han caído en este engaño por la pereza de no leer las escrituras, en las cuales está la verdad, y esa verdad te hará libre. Y también porque al hombre le agrada el oír cosas que él piensa que le son favorables. Por eso caen en el engaño de estos hombres, los cuales solo saben estafar y robar. Nosotros, hermanos, vamos a ver cómo dice en 2 de Corintios 2:17. Nosotros no vamos a ser como muchos de ellos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor y a orarle a Dios que nosotros no caigamos en ese tipo de evangelio distorsionado, sino que sigamos con la verdad, con una doctrina sana, la doctrina que el Señor enseñó, la de los Amén, apóstoles, la aleluya. apostólica, la verdadera. Y vamos a pedirle al Señor, como dice aquí en Corintios 2:17, que Amén. pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Muchos están comerciando la palabra de Dios, sino que nosotros con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Dios hablamos. Así es que vamos a hablar de Cristo, lo que te está diciendo sin hacer uso de su palabra para financiar o platicar. Vamos a hablar de Cristo, hermanos, no vamos a hablar de las cosas materiales, vamos a hablar de las cosas espirituales, de lo Amén, que Cristo aleluya. tiene para nosotros en el futuro, en el mañana. Esas cosas de materiales Él las va a añadir. Con el solo hecho de que nosotros sigamos a Cristo, de que hagamos su voluntad, de que obedezcamos su palabra, esas cosas dice su palabra que van a ser añadidas. No tenemos ni que pedirlas, solamente tenemos que ser obedientes a su palabra. No tenemos que estar haciendo aquí promesas de que si usted da $100 se le va a duplicar, se le van a hacer 100 veces más. No tenemos que hacer eso porque el Señor pone en tu corazón lo que tú vas a darle al Señor. Lo que tenemos que hacer en nuestras oraciones es pedirle a Dios qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? El dinero no es tan importante como lo espiritual, hermanos. El dinero, como les digo, lo material Él nos lo va a dar cuando tú empiezas a ser obediente a su palabra. Tú ya no vas a sufrir de necesidades porque Él es un Dios de misericordia. Amén. Y si Él mira que tú estás haciendo su voluntad, Él solamente te va a dar lo que tú necesitas sin que tú tengas que estar, ¿qué? Creyendo a estas personas que son hombres que ¿qué buscan? Como dice en 2 de Timoteo, son hombres que ¿qué? Amadores de sí mismos, esos hombres, ávaros, acumulan todas esas riquezas. ¿Para qué? Yo a veces pienso, ¿para qué quieren $100 millones en su cuenta? Como quiera van a morir. ¿Quién va a tomar ese dinero en sus manos? ¿Por qué no lo donan a las personas necesitadas? ¿Por qué no llevan alimento a los que están sufriendo? ¿Para qué siguen pidiendo y poniéndolo en su banco? ¿Para qué lo hacen? Y las personas son más tontas las que siguen creyendo en ellos, en ese evangelio de la prosperidad, en ese evangelio del 100 por 1, de la semilla de la fe. Estos hombres son vanagloriosos, soberbios, blasfemos porque blasfeman la palabra de Dios, desobedientes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Son traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que ellos tienen, aman más los deleites que les da el dinero que a Dios. Pero ellos que hacen la farsa de que están siguiendo a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que madurar, tenemos que seguir el Evangelio, tenemos que seguir la verdad que es Cristo solamente. Amén. Amén. Aquí solamente vamos a hablar de Cristo, Amén, aleluya. sin hacer uso de su palabra para comerciar o traficar con ella, sino que vamos a la verdad que nos hará libres de estas charlatanerías. Hoy vamos a comprometernos con Jesucristo, a seguirlo no por lo que nos dé del pan que nos sacia, sino que vamos a trabajar en su obra por el pan que no perece, por esa comida que nos es un pasaje para la vida eterna. Vamos a seguirlo no por los beneficios materiales que pudiéramos recibir, sino por los beneficios espirituales que vamos a recibir. Muchos preguntarán, igual que aquel día, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí en Juan, adelantito, si siguen leyendo, vamos a Juan 6. Cuando el Señor les puso esto en sus manos, les dio esta palabra, El 28, 6:28. 28. Entonces, ¿qué le dijeron cuando Él les dio esta palabra? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo mismo que respondió Jesucristo ese día nos lo dice de esta misma manera hoy. Cuando nosotros preguntamos, ¿qué debemos entonces hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo mismo que respondió ese día te lo dice hoy esta noche. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién ha enviado? A nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra de Dios, que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que tenemos que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Es todo lo que Él está pidiendo. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para empezar a trabajar para la comida que a vida eterna permanece, tenemos que poner en práctica la obra de Dios. Amén. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creamos en Él. Que creamos en Él. Que Él es su Hijo amado. Que Él es nuestro Señor Jesucristo. El cual dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Vida eterna. Porque Él es el pan de vida, hermanos. Él es el pan de vida. Ahí mismo en el 6:35 se los dijo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Aleluya. Es hermoso, hermano. Aleluya, la palabra del Señor. No tenemos que andar aleluya, creyendo aleluya. esas cosas que te están predicando en esas grandes iglesias. Muchos se han llevado un chasco con esas promesas. Muchos han sido desilusionados, muchos han dejado el Evangelio. ¿Por qué? Por esas promesas falsas que les han dado. Les han quitado hasta lo último a unos. Han salido totalmente, ¿qué? Despojados de esos lugares. Y después ya no quieren saber absolutamente nada. En los lugares que usted va a ver, en las iglesias donde se predica la verdad, usted va a ver solamente 60, 70 personas. Nunca va a haber miles como en esos lugares. En esos lugares va a haber miles, porque todos están esperando ¿qué? Las riquezas materiales. Están esperando las promesas que no Dios se las hizo, sino como se las está prometiendo el predicador, el pastor de ese lugar, que ha distorsionado completamente la palabra. ¿Para qué? Para que se enriquezca él, no ellos. Él es el único que sale beneficiado y todos los que están trabajando para él. Amén. Amén. Vamos, hermanos, ya no sigamos a Jesús solo porque nos da ese pan que a diario, que nos sacia. Ya dejémonos de estar solo contentos cuando recibimos bendiciones materiales. Vamos a glorificarle, vamos a alabarle, vamos a seguir dándole la honra y la gloria en todo momento. Amén, no importa. aleluya. Porque Jesús, por lo que verdaderamente es Él, vamos a seguirlo porque lo verdaderamente que es Él. Él es el Dios único,
y verdadero, que no nos miente. En Él no hay engaño, ni mucho menos falsedad. Él es la verdad, hermanos. Aleluya. Él nos dice esta noche, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, dice el Señor, son espíritu y son vida. Amén. Dice el Señor ahí en el Amén. 6, todavía seguimos en el 6, pero Amén. ahora en el 63. El Espíritu es el que da vida, mis hermanos. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Sí, mis hermanos, esos manjares que nosotros comemos, esa carne, esos bistecs, esos ribeyes, ese pan exclusivo que muchos recibimos a diario, eso para nada nos aprovecha. La palabra de Dios Amén. Aleluya. es la que nos aprovecha. La palabra que Él habla por medio de este testamento, de este libro, esa palabra es espíritu y vida, hermanos. Esa es la que nos da vida. Esa es la que nos da ese espíritu de gozo, de alegría, de paz, de Amén, tranquilidad. aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Esta palabra es la que te lleva a sentirte gozoso, tranquilo, feliz. Porque aquí está, ¿qué? Es la vida. La vida. Amén. Por este pan de vida es por el que debemos de trabajar y buscar a diario. Porque este pan de vida nunca perecerá. Ustedes saben por qué, ¿verdad? ¿Qué dijo de este pan? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice su palabra. Este pan no perece. El pan ese que nosotros buscamos diario y que a veces estamos rogándole al Señor que nos dé más, que queremos tener más posesiones, queremos tener más carros, querer más alimento en la casa, queremos algo mejor, tenemos algo bueno, pero queremos algo mejor el día de mañana. Todas esas cosas perecen. Eso no te da vida, eso te da vida solamente física para vivir aquí, pero el Espíritu de Dios es la vida eterna. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a seguir a Jesús Amén. por Aleluya. sus riquezas espirituales, que son eternas, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu vamos a ¿qué? Vamos a adquirir las riquezas de su gloria. Él nos va a fortalecer con el poder en el hombre interior de nosotros. Entonces nosotros vamos a tener ese poder, hermanos. Olvidémonos de las riquezas materiales. Esas vienen, como les dije hace rato, esas vienen por añadiduría. ¿Para qué me afano pidiéndole a Dios en mis oraciones si Él me los va a dar cuando ponga en práctica la obra de Dios? Él me lo va a dar. ¿Para qué yo voy a estar orándole todos los días pidiéndole riquezas? Cuando Él me las tiene ya prometidas de hace mucho. Cuando dice que busquemos su reino primeramente y todo lo demás va a ser ¿qué? Añadiduría. Entonces, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo? Mejor voy a orarle al Señor para que me ayude a crecer espiritualmente. Amén. Para que de esas riquezas de su gloria me dé. Para que yo pueda ser mejor cada día. Para que yo pueda ser, ¿qué? Un embajador de Él en la tierra. Aleluya. Para que yo cuando camine, Aleluya. ellos puedan ver el rostro de mi Señor Jesucristo en mí. Cristo vive. Para que yo sea un testimonio vivo de que el Cristo Señor me ha vive. cambiado, de que el Señor ha hecho un trabajo excelente en mí. Amén. De que puedan ver cómo yo era antes y cómo soy ahora. Cómo Él ha trabajado en mí, cómo ha hecho esas riquezas de su gloria han sido depositadas en mí por medio de su Espíritu. Amén. 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 Por eso le voy a orar todos los días, pedirle que cada día me dé más para que yo pueda ser un testimonio para las personas que están en necesidad como yo los tuve un día. Las riquezas materiales, como les digo, esas vienen por añadiduría. Amén. Eso yo lo creo y confío en Él, entonces no voy a perder mi tiempo orándole al Señor por esas riquezas. Voy a trabajar ¿para qué? Para ese pan que no perece, dice. Amén. Por ese pan que el Señor dice que no perece. Amén. Aleluya. Vamos a trabajar por ese pan. Prosigamos Amén. Cristo adelante, vive, mis hermanos, aleluya. trabajando Gracias, en las Jesús. cosas de Dios. Todo lo que hagamos que sea para Cristo y por Cristo. Amén. Que nunca nos gane la ambición de un Gracias, estatus Cristo, social gracias. más alto.
solo para disfrutar de una comida que perece. Vamos a trabajar diariamente por ese pan de vida para que no volvamos a tener hambre ni sed, mis hermanos. Aleluya. Trabajando, trabajo que en verdad no es nada comparado a las largas jornadas que trabajamos físicamente. El trabajo que el Señor nos pide no es nada comparado al trabajo que hacemos diariamente para ganarnos ese pan que Amén, perece. aleluya. A veces trabajamos 16, 18 horas en esos trabajos. ¿Para qué? Para alcanzar ¿qué? Lo que queremos. Queremos ir a comer el fin de semana a un restaurante exclusivo. Trabajamos 3, 4 horas extras para tener el dinero. El trabajo que el Señor nos está pidiendo no es nada grave, no es nada difícil. Él solamente está pidiendo que ¿qué? Que nos ganemos ese pan trabajando. ¿Y qué es el trabajo con Dios? Es la oración, Amén. leer su palabra, escudriñar su palabra, ayunar, practicar su palabra, ser hacedores, compartirla, tener misericordia, amor, benevolencia y ser hacedores de esta palabra. Y este trabajo tan sencillo nos dará esa comida que nos lleva ¿a qué? A una vida eterna, Una vida eterna, amén. la cual solo le puede dar. ¿Quién nos la puede dar? El Hijo de Dios, nuestro Aleluya, Señor Cristo Jesucristo. Jesús. Porque Él fue el que señaló, nuestro Padre Celestial. Amén. 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 Él fue el enviado, Él dejó de su trono, se transformó en el Hijo, se hizo carne. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una gran salvación y tengamos una vida eterna, hermanos. Vamos a trabajar en eso, hermanos. Ya no se anden creyendo de esas cosas, hermanos, porque solamente van a perder su dinero. Van a quedar más pobres de lo que estaban si ustedes creen en esas promesas. Yo he visto cómo la gente corre cuando les predican este tipo de cosas y a dejar su dinero en el altar y cómo dejan lleno de dinero allí cuando les están diciendo falsas promesas. El Señor no trabaja de esa manera. El Señor trabaja por tu obediencia, por tu fidelidad hacia Él. Él te va a dar lo que tú vas a merecer. Él sabe el tiempo y el espacio en el cual Él te va a bendecir de acuerdo a su voluntad. Todas las cosas que pidamos, dice que deben de estar dentro de su voluntad. Amén. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo vamos a recibir, pero si está dentro de su voluntad. Es una de las cosas que también no te dicen. Te dicen, todo lo que pidas en el nombre de Jesús lo recibirás, pero dice su palabra que si está dentro de su voluntad. Entonces tenemos que estar dentro de su voluntad nosotros cuando nos ponemos a orar, a pedir. No podemos estar en la voluntad mía, en mi voluntad, me pongo a orar en mi voluntad y yo pido y pido y pido cosas. ¿Para qué? Para mis deleites, no las voy a recibir. Pero si yo me pongo, doblo mi rodilla en la voluntad de Dios y empiezo a pedir en la voluntad de Él, voy a recibir, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, esta ha Cristo sido la vive. pequeña predicación de esta noche. Les agradezco.